Vamos a grabar entonces. Bueno, como les mencioné, entonces vamos a desarrollar en la clase la operación, todo lo que sería la operación y mantenimiento de las redes. El objetivo principal de conocer, mejor dicho, estas pautas o requerimientos que se deben seguir para la operación y mantenimiento de redes, radican principalmente o tienen por objetivo principal em, generar o operar correctamente las redes de forma tal de lograr la mayor conservación de las instalaciones y equipos, ¿no es cierto? O sea, esto nos va a optimizar no solamente el funcionamiento, el correcto funcionamiento de las redes y los accesorios en general, sino que además nos va a permitir optimizar tiempos y obviamente costos, ¿no es cierto? Antes de comenzar, vamos a diferenciar algunos conceptos. Entre ellos tenemos la operación, que es un conjunto de acciones que se van a efectuar para poner en funcionamiento todos estos componentes. Y después seguimos con lo que es el mantenimiento, em, que son las acciones que se realizan con la finalidad justamente de conservar en correcto estado las componentes o partes del sistema que ustedes, que ya lo fuimos desarrollando a lo largo de las clases. Y este mantenimiento se va a dividir en dos tipos de mantenimiento. Vamos a tener un mantenimiento preventivo, que es aquel que se realiza con frecuencia, con la finalidad justamente de prevenir y evitar daños en el sistema. Y también vamos a tener un mantenimiento correctivo, que es el que se realiza para reparar los daños o reponer las piezas deterioradas por el uso. Y bueno, y por último tenemos el operador, que es la persona calificada y responsable de la operación y mantenimiento de las instalaciones. Ahora bien, esta operación y mantenimiento la vamos a dividir en cuatro fases o instancias en las que vamos a ir considerando distintas pautas y requisitos de acuerdo en qué parte del proyecto nos vamos a encontrar, ¿sí? Como verán, en primera instancia tenemos la fase de diseño que, a ver, para que entiendan, desde el inicio del proyecto que nosotros tengamos, el proyectista ya debe tener en cuenta en la ejecución del proyecto todos estos aspectos que faciliten la operación y mantenimiento. ¿Estamos? Acá yo les enlisté algunas pautas, como por ejemplo en las redes distribuidoras se deberán considerar. Tengo tu domicilio, ¿verdad? Hola. Ah, capaz que quedó prendido el micrófono. Bueno, como les decía, en las redes distribuidoras vamos a tener Sí, que confeccionar todos los sí. planos de detalles. También vamos a tener que definir el equipamiento mínimo necesario para el mantenimiento de las redes. Es esto un poco lo que hablábamos de qué pasa cuando instalamos, por ejemplo, otros materiales en los cuales no contamos con el personal capacitado, con el equipamiento y demás cuestiones. Estamos, entonces, ya desde el proyecto Sara Barretas vamos a Sánchez. tener que ir Tengo los dos nombres, considerando, pero los dos apellidos, pero está bien. vamos a tener que ir considerando estas cuestiones. Después vamos a tener, por ejemplo, en las estaciones de bombeo y plantas potabilizadoras, algunas cuestiones que tener en cuenta, como por ejemplo el ingreso para vehículos para mantenimiento. Considerar también que todas las estructuras que proyectemos garanticen el acceso cómodo y seguro para trabajar sobre los equipos. Y bueno, también, obviamente, en el pliego de condiciones, prever también estos repuestos para cada uno de los equipos electromecánicos. En una fase posterior, una vez que ya esté licitado el proyecto, vamos a tener toda la documentación referida a la licitación justamente, en la que vamos a exigirle al contratista la confección, por ejemplo, de las memorias descriptivas, las memorias de cálculo, los planos generales, y eventualmente los manuales y folletos de Bárbaro. los equipos electromecánicos que instalemos en este proyecto y el listado también de requisitos suministrados. Eh, ¿Cómo hago para silenciar? Bueno. En una fase posterior vamos a tener que considerar también los manuales. Un segundito, chicos, que voy a poner en silencio.
Ahí estamos. Estos manuales justamente van a fijar las pautas de esta operación del sistema. Y fíjense que vamos a tener dos tipos de manuales. Digo manuales porque en realidad el manual es el que engloba todas estas tareas y acciones tendientes justamente a la operación y mantenimiento del sistema, ¿sí? A eso me refiero con manual. Fíjense que vamos a tener dos manuales. Uno va a ser el manual de operación y control del sistema y otro vamos a tener el manual de mantenimiento. ¿Estamos? Ahora vamos a desarrollar cada uno de ellos. Fíjense, el manual de operación y control dice que debe permitir a los encargados de la operación disponer de una guía ordenada que les permita conocer qué hacer, cómo deben hacerlo y cuándo deben hacerlo. ¿Estamos? Y todo esto tendiente siempre a que las instalaciones y los equipos se operen adecuadamente, que se obtengan también los resultados previstos en el proyecto y que se reduzca obviamente al mínimo el deterioro de los sistemas y los equipos. Está para conservarlo la mayor cantidad de vida útil posible. ¿Estamos? Estos manuales de operación, por ejemplo, tienen que incluir las autorizaciones y normas, el personal que nosotros vamos a requerir para hacer estas operaciones, y ahí vamos a tener que especificar también la calificación y si es necesaria alguna certificación de este personal que se va a encargar de operar tanto los equipos como las redes. ¿Estamos? Y el resto de la infraestructura que contemple el sistema de abastecimiento. Vamos a incluir también todas las pruebas de laboratorio necesarias, los registros e informes, las operaciones también en situaciones de emergencia, los servicios, por ejemplo, de electricidad, de gas, de internet, de fibra óptica y todo el sistema eléctrico y de control que haya dentro de las infraestructuras que nosotros proyectemos. Después tenemos el manual de mantenimiento, que este manual debe permitir a los encargados del mantenimiento disponer también de una, o sea, siempre el manual obviamente busca que sea algo ordenado, para cumplir principalmente con los planes de mantenimiento, programar las paradas de los equipos y coordinar la adquisición de los repuestos. Fíjense que a diferencia del manual anterior que veíamos de operación y control, esto, al ser un manual de mantenimiento, vamos a tener que incluir ya un programa preventivo, un programa correctivo y un programa predictivo. Fíjense que el preventivo justamente hace que los instrumentos trabajen en su máxima eficiencia, mientras que los correctivos justamente reparan algunos daños que pudiesen llegar a surgir por algunas paradas forzosas. Y por último tenemos el predictivo que reúne todas las actividades que se desarrollan cuando un equipo presenta las condiciones de funcionamiento anormales, por ejemplo, los ruidos, las vibraciones, bueno, obviamente con el fin de adelantar las acciones de mantenimiento que resultan necesarias, ¿sí? Bueno, este manual de mantenimiento debería incluir justamente los periodos de mantenimiento, es decir, la frecuencia con la que se tienen que realizar estas operaciones. El grado de preparación de la persona también, fíjense que es muy similar al manual de operación de operaciones en cuanto a esta parte. Tiene que especificar, obviamente, las tareas a realizar, que van también un poco de la mano con la frecuencia con la que se deben realizar. Deben especificar también los materiales y repuestos indispensables, por ejemplo, no sé, los lubricantes, los aceites para las bombas, todos ese tipo de detalles. Y por último también, y no menor, este manual debe describir o debe contar con el inventario técnico de las unidades y los equipos que nosotros estamos manipulando, ¿sí? Fíjense que en cuanto a este inventario, se sugiere siempre que para ordenarlas, para ordenar todas estas, seguramente vamos a tener muchos equipos, entonces para ordenarlo lo que hacemos es eh, empezar a enumerarlos en sentido del escurrimiento del agua. ¿Estamos? Estos equipos van a estar codificados, lo cual nos va a permitir identificarlos rápidamente.
Y en este inventario vamos a incluir, por ejemplo, todo lo que aparecen en las placas. Por ejemplo, vieron que las bombas tienen unas placas donde dice el modelo, por lo general dice la potencia, la marca, que es algo no menor. Bueno, todo eso lo vamos a ir poniendo en el inventario, al igual que, por ejemplo, en el caso de las bombas, las curvas características de los motores, la combustión interna, la curva también de los motores. Todo eso va a formar parte de lo que denominamos inventario técnico, ¿sí? Bueno, ahora sí, ya vamos a describir rápidamente lo que sería el mantenimiento de las tuberías. ¿Cuáles son los principales daños o las principales causas que podemos encontrar de daños en las tuberías? Bueno, fíjense, los daños más frecuentes pueden ser por un asentamiento o un desplazamiento del terreno, eso seguramente siempre sucede donde se desfasan las juntas. Podemos tener una rotura de las cañerías por las raíces o bien que se corran de lugar y bueno, esto probablemente va a terminar en en una separación de las juntas. Podemos tener fracturas por expansión o contracción de los suelos. Esto sucede generalmente cuando, por ejemplo, hay muchas construcciones de gran porte. Bueno, ahí el suelo empieza a trabajar de una manera distinta en la que fue proyectado y bueno, puede causar estas fracturas. Puede ser que se dañen las cañerías por un tráfico pesado. Por ejemplo, cuando tenemos, creo que lo hemos mencionado en una de las clases, cuando no tenemos pavimento, por ejemplo, y estamos trabajando en calles de tierra y tenemos poca tapada, bueno, toda la carga del tráfico pesado puede hacer que las tuberías sufran alguna deformación y una eventual rotura. Podemos tener un estallido de tuberías por exceso de presión o cambios bruscos, o el golpe de ariete, que seguramente ya han nombrado este término. Igualmente, en la documentación que les voy a dejar para lectura, también voy a describir brevemente lo que es el golpe de ariete. Pueden suceder roturas también por la mala calidad de los materiales. Podemos tener también movimientos sísmicos, que bueno, no es el caso en nuestra zona, pero también pueden suceder roturas. Y también, obviamente, vamos a tener daño por vandalismos. Ahora bien, ¿cómo se reparan todos estos daños? Bueno, fíjense, tenemos el reemplazo de las cañerías, hay algunas condiciones también que les dejo, que seguramente ustedes ya lo han visto, que es, por ejemplo, suspender el servicio, informar a los usuarios que vamos a afectar por este corte. Bueno, otro consejo es que el operador o la operadora siempre tenga una caja de herramientas con todos los elementos necesarios, sobre todo, por ejemplo, cuando van a manipular, cuando van a reparar alguna rotura, bueno, tal vez tengan otra rotura en cercanías, es importante que siempre cuenten con una caja de herramientas con todos los elementos necesarios. Bueno, además está decir que todos los daños reportados deben ser reparados en el menor tiempo posible. Se deben aislar, obviamente, y señalizar todos los sitios de trabajo, especialmente cuando se hacen reparaciones en calzada. Esto también surgió un poquito en la charla de ayer. Y bueno, por último, también dejar constancia escrita de todas las reparaciones que se realicen en las tuberías. ¿Estamos? Más allá de si se cambia por el mismo diámetro o no, es importante siempre dejar constancia de todas estas reparaciones que se vienen haciendo porque sirven, por ejemplo, para considerarlo justamente en los mantenimientos preventivos. ¿Estamos? Por ejemplo, si sabemos que alguna cañería de hierro fundido es muy posible de que se rompa y que en ciertas zonas se están rompiendo, bueno, entonces dejarlo por escrito de que en esta zona hay problemas con ese tipo de cañerías. ¿Estamos? Ahora tenemos el mantenimiento de válvulas. Fíjense que para ello vamos a programar de manera previa el mantenimiento de diferentes válvulas. Esto implica la manipulación de todas las válvulas que tengamos. Por ejemplo, podemos ir haciéndolo por barrios, por sectores, por, no sé, por cuencas igual de cloaca, pero bueno, vamos a ir separando, sectorizando toda la red para poder manipular
y verificar el correcto funcionamiento de todas las válvulas. Todo esto obviamente también tiene que registrarse. em, bueno, es recomendable también de que cada una de estas válvulas esté inventariada o tenga una tarjeta u hoja de registro, donde también se anote el número de vueltas en el que las dejamos o en el que están. ¿Esto para qué les sirve? Por ejemplo, para la modelización es muy importante saber cuántos números de vuelta, por ejemplo, le dejan a una válvula. Em, bueno, y entre otras cosas también, por ejemplo, si empiezan a llegar ciertos reclamos de algún lugar, bueno, tener un registro de que en tal zona se dejó semiabierta una válvula. ¿Estamos? Para después poder detectar el problema rápidamente. Bueno, acá está también lo que les decía de revisar el funcionamiento de las válvulas, haciéndolas girar lentamente. Y abrir y cerrar totalmente cada válvula varias veces con el fin de eliminar todos los sedimentos o depósitos acumulados. También vamos a contar con un mantenimiento de hidrantes o un programa de mantenimiento de hidrantes que es muy similar al que veníamos viendo para las válvulas. Bueno, al igual que para las válvulas, vamos a establecer dentro del cronograma de mantenimiento el mantenimiento o manipulación de los hidrantes. También vamos a dejar un registro de todos los hidrantes que fuimos manipulando. Vamos a cerrar la válvula localizada antes del hidrante. Es aconsejable también que se lo desarme en la parte superior para verificar que funcione correctamente. Y bueno, de nuevo armarlo. Em, y bueno, y se revisa también la operación y las fugas. Y bueno, en cualquier caso de que se presente alguna pérdida en estos hidrantes, obviamente siempre contar con la caja de herramientas para poder solucionarlo lo antes posible. Estamos. Bueno, ahí también en el mantenimiento siempre se sugiere que los hidrantes sean purgados al menos cada 3 meses para también, al igual que las válvulas, eliminar todos los sedimentos y depósitos que se generen y garantizar su correcto funcionamiento. Bueno, por último, y yo ya cierro y los dejo con Miguel, tenemos los planos conforme a obra. Los planos conforme a obra, como veníamos mencionando en todas estas clases, son sumamente importantes, no solamente para los proyectistas, sino también para el personal de operación y mantenimiento. Son fundamentales que exigir estos planos conforme a obra al contratista y que los entregue con la mayor cantidad de detalles posibles, ¿sí? Yo ahora les voy a ir mostrando algunos ejemplos de los detalles que tiene que contar un plano conforme a obra. Em, bueno, ahí dice también que la función del proyectista es contribuir con especificaciones que definan con claridad y precisión la forma en que deberán confeccionarse estos planos, ¿sí? El grado de detalle requerido, el plazo de entrega de los mismos, el material, porque algunos se entregan en papel y otros, por ejemplo, los podemos exigir en formato digital. Bueno, estos planos con forma obra obviamente van a tener que ser verificados y corregidos durante el periodo de garantía de la obra y si se llegase a encontrar alguna diferencia, bueno, dentro de ese periodo de garantía vamos a poder corregirlo, ¿estamos? Y bueno, estos planos conforme a obra también forman parte de los manuales que fuimos citando anteriormente, que son los que nos van a permitir ubicar justamente todas estas instalaciones. Bueno, fíjense, este es un plano conforme ahora, por ejemplo, del año 94, como para que se den una idea del papel que se utilizaba antes. Pero fíjense el grado de detalle que tiene. A ver, voy a poner el puntero láser. Fíjense, este que estoy marcando acá, obviamente es el plano general. Es un plano bastante grande. Yo le hice zoom nomás, pero para que vean todos los detalles, fíjense que les marca la distancia a la línea municipal, incluso también a la vereda. También les marca todas
los empalmes que hay, todos los tapones, los hidrantes, está todo, todo, todo marcado. También está quiénes lo confeccionaron, quién ejecutó la obra. Todos los detalles están acá. Y aunque no crean quién ejecutó la obra, a cargo de quién estuvo la obra, es un dato importantísimo, porque por ahí se pierden alguna información, entonces podemos recurrir directamente a, ya sea al contratista o al proyectista. ¿Estamos? Fíjense, acá tenemos otro, este es un poquito más actual, este es del año 2023. Nuevamente tenemos el plano general. Acá también, por ejemplo, en el anterior eran todas cañerías nuevas. Y esta, fíjense que tenemos cañerías existentes y cañerías nuevas. Acá en este caso en particular también esta gente que no, bueno, fíjense, este plano, por ejemplo, no tiene el nombre de la empresa que confeccionó este plano, pero fíjense, pusieron, por ejemplo, todas las conexiones domiciliarias que fueron haciendo. Em, También nombraron cada uno de los tramos que fueron ejecutando y por cada uno de esos tramos hicieron una plancheta. Fíjense también, marcaron todos los empalmes que fueron haciendo y también las cañerías existentes, ¿sí? Acá hay un ejemplo de las planchetas que fueron haciendo que obviamente corresponden a cada uno de estos tramitos que están numerados. Bueno. Eso se traducen en planchetas. Fíjense también, tenemos la separación o la progresiva. Acá dice distancia acumulada, distancia total. Fíjense, cada una de las conexiones que se fueron ejecutando las fueron marcando en esta plancheta. Y eso está muy bueno porque por ahí viene un vecino y dice, tengo baja presión en mi casa. Bueno, entonces ustedes recurren directamente a la conexión y ya la pueden ubicar. Bueno, acá tenemos, yo les quería mostrar cómo son los planos editables. Esto es una interfaz de AutoCAD donde se realizan los planos. Fíjense, acá tenemos la progresiva de toda una cañería que va por esta calle. Ahora se las muestro más grande, pero bueno, quería mostrarles cómo es la interfaz de AutoCAD de cómo se elaboran los planos. Acá tenemos el plano también. Ah, y otra cosa que no mencioné que siempre los planos, aunque parezca algo menor, siempre los planos tienen que estar conformados con normas IRAM. Estamos, es algo importantísimo porque también te va a indicar la escala en la que estamos trabajando por ahí cuando tenemos un plano de detalle. Siempre vamos a trabajar y siempre tenemos que exigir que los planos se realicen bajo normas IRAM. Bueno, como les decía, acá tenemos, por ejemplo, otro ejemplo de plano conforme a obra. En este caso me parece que es de un acueducto. Fíjense, tenemos la traza del acueducto, que es la que viene por acá. Fíjense también, se encuentran marcados los accesorios, como por ejemplo las válvulas de aire y las válvulas de desagüe. Y fíjense, tenemos, este es un corte longitudinal en el que podemos ver las distancias progresivas, es decir, acá sería el cero y acá sería la línea final y lo vamos a ir acumulando. ¿Estamos? Tenemos las distancias parciales, las cotas del pavimento o del terreno natural, según sea el caso. Tenemos las cotas de la cañería, algo importantísimo por ahí cuando queremos conocer, por ejemplo, si hay alguna interferencia, está buenísimo que como empresa podamos tener este tipo de planos para evitar eventuales roturas de una cañería. También tenemos las tapadas, las pendientes y bueno, el recorrido que refiere, por ejemplo, a las calles en las que estamos señalando. Fíjense también que acá se ven las referencias, podemos ver los hidrantes, las cámaras, las válvulas de aire, como les mencioné anteriormente, las cámaras de desagüe, em, bueno, tenemos las cotas y las cañerías. Y fíjense, acá también tenemos el nombre de la contratista que ejecutó esta obra. Y algo no menor también que figura que es conforme a obra para no confundir con plano de proyecto. Todas estas cuestiones las tenemos que exigir a los contratistas. Y bueno, y ni hablar de todo el resto de los datos como la fecha, la escala,
el correcto nombre del proyecto para poder ubicarlo fácilmente y ordenarlo también en nuestra documentación. Bueno, algunas conclusiones generales en función de lo que les fui diciendo. Siempre es necesario informar a la población que se van a revisar ciertos procesos de limpieza y desinfección de la red de distribución y que no se va a poder disponer del servicio. Y también avisar o informar acerca de todas las reparaciones que se lleven a cabo en la red con cierto grado de antelación. ¿Estamos? Em, bueno, también de preferencia se deberán realizar todas las tareas de limpieza en horarios que no causen incomodidad al usuario, por ejemplo, horarios nocturnos. Como les dije en las diapositivas anteriores, siempre se tiene que llevar un registro escrito de todas las actividades de mantenimiento que se estén realizando. Em, Incluso también si vamos a hacer una reparación y vamos a cambiar, por ejemplo, un ramal, como mencionaron los chicos en una de las presentaciones, que cambiaron un ramal que creo que era de hierro, lo cambiaron por otro de PVC. Siempre eso lo tenemos que registrar y aplicar a los planos que nosotros tengamos de la red, porque eso después lo vamos a usar nosotros para eventuales proyectos o bien para la modelización. Y también, obviamente, verificar y actualizar justamente los planos conforme ahora y las planchetas que dispongamos. Y les hago una preguntita para cerrar esta parte. A ver, ¿qué otra conclusión podemos agregar a todas estas tareas de mantenimiento que fuimos mencionando? A ver, aclaro igual que es una manera resumida porque hay mucho material de esto que estamos desarrollando, pero por ahí es contarle todo el itemizado. Yo prefiero dejárselos para que ustedes lo lean y lo tengan con ustedes. Pero bueno, les vuelvo a preguntar, ¿qué otra conclusión podemos agregar a todo lo que veníamos diciendo? También tendremos que informar a la municipalidad porque si vamos a rajar agua también podríamos comer una multa. Muy bien. Sí, todo eso también va a depender sí, obviamente le tenemos que avisar a la municipalidad, pero también hay muchas cuestiones que dependen de las normativas de donde estemos trabajando. ¿Qué otra cosa más se les puede ocurrir? Las perforaciones también se le hacen un mantenimiento, hay un tiempo, cada tanto se le hace un mantenimiento a la dicha perforación y en el caso de que si es tanque, se limpia el tanque, hay programado también limpieza de tanque, de cisterna, no es solamente el mantenimiento, sea de bomba, cañería, redes, eh, la otra parte también requiere de una limpieza y un mantenimiento para que todo el sistema, por ejemplo, en el caso de los golpes de ariete, si no contás con válvulas, tenés un tanque para justamente el control de ariete, mayormente el tanque es mitad agua y mitad aire, lleva compresores, los compresores llevan mantenimiento de correa, cambio de aceite, limpieza de todo lo que es filtro, radiadores por el tema de la mugre, todo, hay un control preventivo, correctivo también sobre todo eso. Bien, una cosita, capaz que se me corte la reunión, ahora les voy a mandar otro link por las dudas. Los cambios de dirección de esa cañería, donde había que poner un anclaje, el anclaje que había que poner era una animalada solamente para una prueba hidráulica, ¿no? La verdad que tratamos de que Lenosa cambiara eso, pero no, son las normas de Lenosa, o sea, Lenosa te pide que sea una vez y media la clase, ya sea en agua o ya sea en cloaca. Nosotros en agua, 7,5 kilos es lo que pedimos, y después, bueno, depende, a lo mejor Sebastián en la cooperativa de Armstrong pide otra cosa, o no sé, a lo mejor piden menos, ¿no? ¿Está? ¿Ok? Sí. Es importante que ustedes sepan la presentación. Ah, ok. Ok. Bueno, entonces vamos a arrancar. Es un poco de bla, bla, bla. Una parte de esto ya Vicky lo dijo, porque si bien el acueducto es como una red, digamos, ¿no? Así tiene las mismas condiciones de cañerías de una red, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es un acueducto? Es una obra artificial que permite la conducción de agua
mediante una cañería o canal desde un lugar, la fuente, hasta su destino final, generalmente una o más poblaciones. La palabra acueducto, como la conocemos, tiene su origen en el antiguo Imperio Romano, lo habrán visto, ahora vamos a ver algún dibujito o foto. Era la forma habitual con la que se designaba un conducto que transportaba agua, no importando si era a través de un canal, un puente, una galería, de una cañería. En la antigua Grecia la conducción de agua era llamada hidráulica, de hidor, ¿no? Y bueno, en aquel momento los conductos, como no había bombas y no había nada, estamos hablando de hace muchos años atrás, eran del tipo canal abierto, de este tipo, ¿no? Este es uno de los más viejos que hay, cerca allá de la zona de Siria, Líbano, Turquía, Irak e Irán, una zona muy pacífica en el planeta. Y bueno, es un canal de este tipo abierto, fíjese, del año 691 a.C. Aquí tenemos el típico acueducto romano, que llevaba agua allá arriba, en un canal abierto, en la parte superior. Y acá tenemos otro tipo también, estos están en Perú. En general eran lugares que el agua iba de una cota superior a una cota inferior, ¿no? Se le daba una cierta pendiente para que el agua escurriese desde la cota superior a la cota inferior. Ok, entramos en la parte de los estudios preliminares de un acueducto. O sea, cuando vamos a hacer un acueducto, no, hay que pensar en un montón de cosas. Piensen en los acueductos en los que ustedes conocen, que cruzan Santa Fe, o el mismo acueducto que estaban hablando recién, el acueducto Gran Rosario, ¿no? Cuando uno va a arrancar con eso, tiene que empezar y ver cartas, tiene que reunir un montón de información, ¿no? Estudios topográficos, geomorfológicos, hidrográficos, inclusive acá hay un montón más, ¿no? Institucionales, de los lugares donde va a alimentar, las fuentes de energía que hay en el área, la calidad de las aguas. Bueno, por ejemplo, como una anécdota rápida la cuento, yo hice una de las obras que estuve como inspector, la empresa había trabajado en uno de los acueductos que cruza Santa Fe, no recuerdo si era el de Desvío Arijó, no recuerdo cuál era. Y entonces hicimos un asado y entonces fuimos a comer a la casa de uno de los directores de la empresa, y cuando vi estaba pegado en la pared, tenía arriba de donde tenía la parrilla un hueso bastante raro. Entonces le dije, che, ¿eso qué vaca? ¿Qué corno? Dice, no, eso lo encontramos haciendo la obra, era un hueso de un dinosaurio, no sabemos bien qué era. Entonces, viste, cuando voy a decir, ¿cómo un dinosaurio? No podés seguir la obra. Dinosaurio, pero claro, entonces me dice, no, Miguel, ya hicimos una obra una vez, le avisamos que habíamos encontrado huesos de dinosaurio, nos pararon 5 meses la obra. Ahora repartimos los huesos. Bueno, eso como un tema tan estúpido como eso, ¿no? Si es una zona donde ya se sabe que hay temas arqueológicos, bueno, muchas veces, viste, hay que pensarlo 2 veces para pasar por ahí, ¿no? Tan estúpido como eso. Por eso, digamos, esta parte de reconocimiento del terreno, Pará. estudio de los caudales, de las poblaciones que hay, la población futura, la dotación. ¿Se acuerda que la dotación era la suma de lo que puede ser el consumo más las pérdidas que tiene el lugar? Como yo les comentaba ayer, aquí los acueductos se calcularon con una dotación para las poblaciones de 450 litros por habitante por día, y ya están en eso. Es decir, si la población crece un poco, ya queda afuera, digamos, el acueducto, digamos, ya como que no va a tener lo necesario, la cantidad de agua necesaria. Bueno, la tasa de crecimiento, como decíamos recién, la curva logística, es un montón de datos que uno tiene que ir juntando. Estás pasando las filminas, ¿no? Sí. Ok. Después hay que hacer estudios básicos como topográficos, investigación de suelos, la agresividad de los suelos, hidrológicos, digamos, hay que meterle mano a todo, análisis económico, comparar las soluciones alternativas, de ver qué es lo mejor, si bombeo, si una cota está más arriba que la otra, si hay que hacer un sistema mixto. Digamos, no es una cosita que, digamos, vamos y la planteamos así nomás, sino hay que hacer un estudio muy profundo. Por ejemplo, por dónde vamos a pasar la traza, dónde pondríamos válvula de aire, se pueden poner ahí válvulas de aire, dónde cruzan cursos de agua, diseñar cómo van a ser las zanjas, de acuerdo a eso, ver qué profundidad le vamos a poner, y entonces de acuerdo a eso también qué cañería conviene poner, cómo es la composición social de la población, hay que hacer cosas sociales, ¿no?
si las instalaciones sanitarias están bien, es decir, si voy a llegar a un lugar donde no hay nada, no hay tanque, no hay nada, porque la gente tiene su bomba, entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Porque muchas veces el acueducto termina ahí, donde después empieza la población y la población tiene que tener un tanque o algo, ¿no? Entonces, a veces no tiene nada y no quiere no quiere invertir en eso. Aquí, por ejemplo, les puse un ejemplo como para cortar el bla, bla, bla un poco. Bueno, siguiendo con los estudios, fíjense que estudio de acuíferos, hay que hacer ensayos de las bombas, pero, por ejemplo, el último punto dice estudio de erosión sedimentación. Este es un caso que yo vi, esto es en El Salvador, en San Salvador, esta es la toma de El Salvador. Aquí pueden llegar a ver, no sé si se ve el mouse, esta es una barrera que han hecho con una especie de dique para que el río se desvíe y entre aquí, que está la parte de las bombas de agua cruda. Voy a poner esta pequeña filmación que dura unos segundos para que ustedes vean cómo es la obra de toma. No sé si, díganme si se ve. Sí. Sí, se ve. Se ve ahí, digamos que han hecho como pequeños diques, como para levantar el nivel del río. El río se llama Lempa, ¿no? Y ahora van a ver, está la planta, digamos, la parte de bombas de agua cruda con sus tanques antiariete. Están los tanques, y esa es toda la parte del bombeo de agua cruda, ¿no? Y ahora les voy a contar un poco por qué les muestro esto. Bueno, y ahí está, donde está toda la parte del bombeo. Esa piletita que está ahí en el medio es donde entra el agua y hace el ingreso a la cámara de bombeo que está debajo de este edificio. ¿Se vio bien? ¿Ok? Sí, Bueno, sí, sí. ok. ¿Qué pasa con este río Lempa? Este río Lempa, esto es, imagínense, esto está es tropical, es una zona muy tropical, está allá en América Central, y el problema es que el río, el flujo del río va de izquierda hacia la derecha, como ustedes vieron, pasa por este pequeño dique, que el dique lo que hace es levantar un poco el nivel del río aguas arriba. Pero ¿qué pasa? Ubicaron tan mal la planta que aquí, como les dije, esto es tropical, entonces cuando las lluvias son intensas, se barre toda la parte de tierra y la turbidez es altísima. Entonces esto viene aquí, entra toda esta turbidez y tienen que parar las bombas, porque si no se les llena de barro, entonces tienen que parar la bomba. Tan tonto como eso, ¿no? En realidad, este proyecto, ustedes lo ven nuevito, está todo muy lindo porque se arregló, pero en realidad el error ya fue hecho hace 40 años atrás cuando hicieron esta planta, ¿no? Esta planta ahora el amigo Bukele la reparó, la arregló, la puso muy bonita, pero tiene ese problema. Cuando llueve mucho, aguas arriba, se le llena de barro, entonces tiene que parar el bombeo durante horas. Entonces, durante horas, mitad de San Salvador, que es una ciudad que tiene más o menos unos 4 o 5 millones de habitantes, 4 millones de habitantes creo que tiene, por ahí, se queda sin agua, la mitad. Fíjense, digamos, tan tonto como eso que cuando uno va a emplazar un acueducto que normalmente viene de una planta, todos estos temas de erosión y sedimentación son importantísimos para no cometer estos errores, como por ejemplo este que les mostré de El Salvador. Un poco para Se cortar un sedimenta poco. porque viene después de una curva. Exacto, claro. Ven acá, viene el río Lempa, dobla y todo esto se deposita en esta zona después. No sé si ven el mouse acá, todo se deposita acá directamente. Y como ven en la filmación, es un río bastante barriento. Imagínense cuando llueve mucho en la época de lluvias, esto es barro permanente, con lo cual a lo mejor por día tienen que parar, una vez por día tienen que parar la planta. Tan tonto como eso, ¿no? Ok, seguimos. ¿Alguna Perdón, pregunta? una pregunta. ¿Y una solución hubiese sido instalarlo en la otra costa o más abajo, por ejemplo? Aguas arriba, aguas abajo no se puede porque hay casas, ¿no? Había que sacar las casas, bueno. Pero aguas arriba se podría haber puesto tranquilamente, pero no sé por qué, porque hace como 30 o 40 años hicieron esta planta, la toma, la planta está un poquito más lejos. Y para que ustedes tengan una idea, la planta y la toma esta están como casi a 40 kilómetros de la ciudad de San Salvador, ¿no? Porque allá no tienen los cauces de agua que tenemos nosotros, ¿no?
realmente están muy, muy lejos y hay un acueducto que cruza montañas y que, bueno, es otro problema también que hay allá, que el acueducto ya quedó chico y meter acueducto por el medio de la montaña no es algo simple. Ok, seguimos. Entonces, todos estos estudios básicos, como yo les decía recién, ¿no? Este temita del asentamiento que puede llegar a tener el tema de barros, hay que ver si el uso que va a tener, por dónde lo llevamos, si hay caminos, qué longitud tienen esos caminos. Digamos, hay que hacer un estudio exhaustivísimo, parecería que no, pero después, digamos, uno en la etapa constructiva empieza a tener esos problemas, ¿no? Y hay que conocer también bien cuáles son todas las poblaciones que están y que se van a abastecer y probables poblaciones que puedan crecer también el día de mañana. Si los caudales van a ir a un tanque, si los caudales van a una cisterna, cuáles son las pendientes que tienen, si van muy hacia arriba. Generalmente acá en Santa Fe la pendiente son bastante altas de este a oeste, desde el Paraná hacia el oeste. Después también depende si la altitud, si donde yo estoy sacando el agua, por ejemplo, fuese un embalse, generalmente está bastante más alto que donde abastecemos, generalmente. Entonces, a lo mejor podemos hacer un canal. Si hacemos un canal abierto me refiero, ahí ya tenemos que tener otros resguardos de este tema de plan de agua segura, ¿no? De saber que en el medio no puede pasar algo, o digamos, transportar agua cruda y ponerle una planta de tratamiento más adelante. Bueno, son todas cosas que hay que tener en cuenta, si bien está bueno porque no voy a demandar demasiada energía, porque la energía potencial me la da a la misma altura de terreno, igual tengo que tener en cuenta después cómo tengo que asegurar la calidad del agua. La opción cañería demanda en general mayores inversiones iniciales y diferidas, ¿no? Este tema de energías y todo eso. La opción canal requiere un cuidadoso control de las infiltraciones, de la evaporación, además de condiciones topográficas que lo permitan, como también lo que decía recién, el agua segura. Bueno, soluciones alternativas deben incorporar no solo análisis de trazas, caudal a transportar, etapas de inversión, modalidad de entrega y caudales y presiones máximas, sino también y fundamentalmente el análisis de prestaciones equivalentes de las tuberías. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, es lo que implica la comparación de cuál es la tubería que me va a convenir poner de acuerdo a lo que yo tenga en todo mi trayecto, ¿no? ¿Qué es lo que me conviene poner? Nosotros acá, como ya les voy a mostrar, decidimos poner PAD en un lugar donde el PAD no era lo más conveniente. Entonces, por ejemplo, el PAD para hacer a campo traviesa, como los otros acueductos que hay, como el de Reconquista también, está buenísimo. El problema es cuando vos tenés que tener curvas y contracurvas, bueno, todo eso ahí es donde viene lo más complejo. Entonces, bueno, hay que saber también qué es lo que va a cruzar, si tenemos que cruzar por abajo de arroyos, qué es lo que más conviene, si conviene acero para cruzar el arroyo, si le vamos a meter por tunnel liner, si le vamos a meter por otro tema, otra manera, bueno, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí tenemos unas alternativas, por ejemplo, la primera sería, si acá tenemos una obra de toma, OT, OT es una obra de toma, después tenemos el tratamiento, ¿no? Esto sería funcionamiento por gravedad, cuando este lugar está más alto que lo que está más a la derecha. Entonces aquí tenemos un almacenamiento y enviamos el agua, después de la obra de tratamiento, cae por gravedad y acá tenemos tanque y población, tanque y población y tanque y población. Y esto es por un conducto que puede ser cerrado o puede ser abierto. Mejor cerrado, ¿no? Después tenemos esta obra que es por impulsión, donde tenemos lo mismo, la obra de toma, un tratamiento, tenemos una reserva y tenemos una estación elevadora, ¿no? Un bombeo. Ese bombeo llega, lo mismo llega a tanque o a cisternas y de ahí se manda a la población. O también tenemos este tipo de estaciones que necesiten un rebombeo en el medio, que eso normalmente se llama booster, es decir, es una estación elevadora que chupa de la misma cañería, ¿no? Que toma el agua de la misma cañería y la vuelve a elevar. Eso lleva todo un estudio, porque tenemos que entender cuál es la presión que yo voy a tener aguas arriba del bombeo para no generar una depresión que tenga un problema en la cañería. Después, bueno, y ahí tenemos otro bombeo hacia estos otros lugares. Y la otra que está abajo es un funcionamiento mixto. Aquí tenemos captaciones de pozos, una desinfección, mandamos por un conducto y llega por gravedad y después tenemos una estación elevadora, ¿no? Son todas opciones que se pueden llegar a dar.
Aquí tenemos lo mismo, pero visto en un corte, ¿no? Donde tenemos el primer ejemplo, donde tenemos el nivel más alto en el depósito inicial y bajamos a un nivel más bajo, donde está el depósito final. Acuérdense lo que habíamos visto de Bernoulli, que vimos con luz, de las pérdidas de carga, etc. Aquí tenemos un depósito inicial, más que está más abajo, donde tenemos que hacer un bombeo y luego a lo mejor tenemos que hacer otro bombeo más, ¿no? Donde hay que calcular, digamos, todas las bombas que hay que poner o no, o a lo mejor con un solo bombeo llegó hasta el depósito 2. Y acá tengo uno que es un mixto, donde tenemos un bombeo en el medio y una parte por gravedad. Acá tenemos otro, donde volvemos al mismo ejemplo, donde tenemos la captación que está más alto que donde van a llegar. Entonces, bueno, también hay que calcular, no vamos a ver todas estas formulitas, pero digamos, hay que ver si llegamos a un tanque o si llegamos a una cisterna. Tenemos que tener en cuenta qué diámetro es el que más me conviene, en el que menos voy a perder carga. Acuérdense del tema de la pérdida de carga. Si yo le pongo un conducto de 200 milímetros, probablemente tenga que demande de mucha energía al principio para después yo llegar a un determinado punto, que en este caso la energía es la potencial del lugar, pero si tengo que bombear, entonces a lo mejor me conviene poner, para perder menos energía, uno de 1000, pero uno de 1000 a lo mejor es antieconómico para la obra que yo tengo que hacer. Entonces todo eso hay que ponerlo en un montón de ecuaciones y ver qué es lo que más conviene. Acá tenemos otro tipo, donde tenemos una estación elevadora con un bombeo, con un solo bombeo, y acá tenemos en el medio una derivación, por ejemplo. Entonces quiere decir que de acá hasta acá voy a tener una determinada pérdida de carga porque transporto más caudal, ¿sí? Entonces va a perder más cantidad de energía y después a lo mejor tengo otro caño que es menor y a lo mejor si no está bien diseñado vuelvo a perder más energía también. Entonces, bueno, hay que ver eso. O a lo mejor me conviene poner un tubo más chico porque es antieconómico seguir con el mismo diámetro. Y acá tenemos uno un poquito más complejo donde tengo varias estaciones elevadoras y llegando a las cotas que necesito. ¿Tá? Entonces, ustedes lo ven, no vamos a entrar en detalle, pero todo esto, análisis piezométrico, hay que hacerlo, cambiando la pérdida de carga que tiene cada tubería, si le pongo hierro dúctil, si le pongo PAD, si le pongo todo lo que hablábamos ayer de todos los materiales que puede llegar a ver. Bueno, el análisis económico, como decíamos recién, hay que ver cuáles son los costos iniciales y después los costos de operación y mantenimiento también, ¿no? O sea, toda la parte de bombeo, toda la parte, digamos, de después que puede haber reparaciones, que algunos materiales son más rompibles que otros. Y las soluciones, las soluciones alternativas que puede haber en la elección óptima, o sea, la comparación técnica de cañerías, de toda la obra, sí, y la económica, ¿no? Hay que ver después que lo que conviene más mediante los indicadores económicos, que puede ser el BAN o la TIR o el tiempo de retorno de la inversión. Bueno, ya una vez que estudiamos todo por arriba, dijimos qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a ponerlo, ya nos dimos cuenta de que no va a haber ningún dinosaurio en el medio, que la toma está bien hecha, etcétera, etcétera. Entonces ya tengo que hacer lo que se llama proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo es un proyecto que tiene que ser tan detallado como sea posible, donde tiene que estar todos los detalles y dibujados para que no haya ningún inconveniente después en la obra. Es decir, esto es la obra, la persona que va a hacer la obra la tiene que tener escrita, tiene que saber perfectamente por dónde va la cañería, perfectamente cuál va a ser la cota en cada punto, perfectamente qué es lo que hay si hay napa, si no hay napa. Por ejemplo, el acueducto, sigo spoileando, el acueducto que hicimos en el de la planta, se habían hecho varios estudios de suelo y nunca dio napa. Cuando abrimos, en la mitad del recorrido había napa, y mucha napa. Bueno, puede pasar, pero la idea es que cuando lleguemos al proyecto ejecutivo esto no ocurra. O sea, ya hicimos varios estudios de suelo y vimos que no había napa, porque cuando hay napa, el costo es muchísimo más alto. Imagínense que hay que tener bombeo permanente, todo el tiempo está sacando el agua, que donde se van a sentar los caños no es lo mismo. Si queremos ponerlo una cama de arena, después eso se va a barrer. Muchas veces hay que encerrarlo en una tela específica, digamos, para la tubería. No sé si alguna vez lo vieron. A veces hay que cubrirlo con
con algún tipo de piedras para que no sea lavado todo ese material, digamos, con la napa. Es todo un tema la napa, ¿no? Muy problemático. ¿Alguien quería comentar algo? Ok. Bueno, digamos, toda la ingeniería de detalles, como decíamos recién, hacer un cómputo, un análisis de precios, hacer todo un presupuesto para hacer la obra. Después, normalmente eso se licita y después hay que tener bien claro, digamos, qué es lo que se va a pagar. Normalmente nunca sale como, siempre se encuentra algo raro y siempre se termina pagando más, ¿no? Generalmente. Hay que hacer las especificaciones técnicas generales, las particulares, ¿no? Las particulares son ya hablando bien de la cantidad de tierra que se va a mover, de qué tipo de suelo va a ser, etcétera, etcétera, y un plan de trabajo e inversiones. Bueno, estos son los planos que se van haciendo en los planos para el proyecto ejecutivo, ¿no? El proyecto ejecutivo es muy parecido a lo que mostró antes Vicky, nada más que después puede ser que varíen durante la ejecución de la obra, a lo mejor hay que variar porque se van encontrando cosas que no pensábamos que estaban antes, entonces, bueno, puede variar. Pero el tipo que va a construir, o el grupo de gente que va a estar construyendo, tiene que tener bien, bien claro tanto una altimetría, o sea, acá tenemos abajo, en la parte de esta para abajo, es una planimetría, donde tenemos bien, bueno, acá no se ve porque queda muy chiquito, pero digamos qué curva va a poner, dónde vamos a poner una válvula de desagüe, dónde vamos a poner una válvula de aire, etcétera, etcétera, por dónde va a pasar la cañería, a qué cota, ¿no? Y también aquí tenemos una altimetría, donde tenemos por dónde pasa, que generalmente aquí no se respeta mucho la escala longitudinal, sí la transversal, más que nada para tener una idea, ¿no? Y acá, como vimos, van por ejemplo, en este caso van dos válvulas de aire, que eso hay que tenerlo claro, y acá una cámara de desagüe, ¿no? Etcétera, etcétera. En el proyecto ejecutivo también hay que tener bien, bien claro cuáles van a ser las cargas que va a tener la cañería, las cargas de relleno, dependiendo de lo que sea el terreno. En nuestro caso, el terreno normalmente es tierra, pero hay veces, como le mostraba, por ejemplo, el caso de El Salvador, que cruza montaña, ahí tenemos toda parte con piedras, entonces con roca, hay que romper roca, ya tiene otro precio, pero hay una parte que es con roca y otra parte que a lo mejor no, entonces bueno, todo eso hay que tenerlo bien, bien, bien estudiado para saber bien el precio, ¿no? Es decir, parece fácil, ¿no? Tirar un caño, pero no es tan simple. Hay que saber cuál va a ser la presión interna para saber las cargas de relleno que va a tener y las cargas de tránsito en el caso que pase por algún lugar donde haya tránsito pesado. Si pasa por algún puente, hay que ver por algún río, o curso de agua, si lo vamos a cruzar por debajo, hay que saber cuáles son las normas. Por ejemplo, acá, cuando hemos cruzado el Ludueña con varios acueductos, tenemos que pasar por 3 metros debajo del lecho del río. Entonces, a veces y a veces no te dejan cruzar por los puentes, ¿no? Nosotros hemos intentado cruzar por puente, y a veces aquí no te dejan cruzar por arriba de los puentes en algunos lugares, en otros sí. Pero en el Ludueña tuvimos que pasar a 3 metros por debajo del cauce del río, con lo cual todo el lío que es, digamos, hacer toda esta obra, ¿no? Que hay que desviar un poco el cauce del río, trabajar en una isla, en un pedazo del río, trabajar abajo, después cortar del otro lado y abrir otra isla del otro lado, bueno, y todo eso lleva una complejidad y costo. ¿Qué cañería vamos a poner? Bueno, ya vimos este tema del PAD. En general, ahora, digamos, se está atendiendo. Los de campo traviesa son PAD. Acá pueden ver a la izquierda cómo se extiende fácilmente, digamos, la tubería y después se baja, se pega arriba y se baja. En este caso es de ir a campo traviesa, que es bastante simple. Acá tenemos las herramientas que estamos ayer hablando de electrofusión y de bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ahí ven el socotroco de máquina que es, ¿no? Y después tenemos las cañerías rígidas, que algunas son de hierro, ¿cómo es? Perdón, de hormigón Lorenzo, hasta la ciudad de San Lorenzo. Y además tiene